Ya hemos estado viendo, ¿cierto? Este nuevo discipulado que tiene que ver con conceptos básicos para la vida cristiana o aspectos fundamentales, ¿cierto? Eh, y empezamos con el temor de Dios y la santidad. Y después empezamos con el amor de Dios y el perdón. Ya vimos, ¿cierto? El primer estudio del amor de Dios y el perdón, y ahora vamos a continuar con la segunda parte. La idea es que puedan ser tres partes, pero probablemente van a ser cuatro. Para poder entender el amor y poder entender el perdón, o más bien dicho, para poder entender el perdón, la importancia que tiene el perdón, cómo se ejecuta el perdón, cuáles son los efectos del perdón, necesitamos entender el amor de Dios. Para poder entender el amor de Dios, el que yo tengo que entregar, necesito entender cómo actúa el amor de Dios, el amor práctico de Dios, cómo Dios practica el amor. ¿Ya? Y para eso, ¿cierto? Es, ¿cómo se llama? De suma importancia poder entender que el amor de Dios se manifiesta de una forma práctica hacia nosotros en el sacrificio. Esto no significa que Dios depende del sacrificio para hacer amor o para mostrar su amor. Dios es amor, ¿no? Por lo tanto, su sacrificio es una de las manifestaciones de su amor hacia la humanidad, ¿no? Ahora, quizás es la base del amor que Dios le profesa y tiene a la humanidad, el sacrificio del Señor Jesucristo. En eso, ese es el centro del amor de Dios hacia la humanidad. Entonces, vamos a analizar un poquito sobre este sacrificio. Primero, con respecto al sacrificio y la entrega, ¿cierto? El sacrificio y el amor, vamos a ver con respecto al Padre, en 1 de Juan 4, 9, 10, que es un pasaje que ya vimos en el primer estudio que hicimos del amor. 1 de Juan 4, 9, 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Vemos de que aquí cuando está hablando de que Dios envió a su Hijo unigénito, está hablando, perdón, está hablando del Dios Padre. El Padre envió a su Hijo unigénito al mundo. Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios? O ¿cierto? El amor del Padre con relación al sacrificio que Él envió, que Él entregó a su Hijo. Él lo envió a morir de adrede. Lo envió con ese propósito, a morir en sustitución por el pecado, un pecado que Él no tenía por qué cargar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo esto se aplica a nosotros? Vamos a seguir, ¿cómo se llama? Leyendo. En el versículo 10 dice: en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está hablando del sacrificio. ¿Cómo se relaciona el amor del Padre, de la persona del Padre, con el sacrificio del Señor Jesucristo? Está en la entrega, pero no entregarlo nomás, sino entregarlo de adrede a la propiciación por nuestros pecados. ¿Ya? Y esto con respecto, ¿cierto? A nosotros dice: amados, si Dios, o sea, el Padre, ha entregado así a su Hijo en propiciación de nuestros pecados, ¿cierto? Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Entonces, ¿por qué estamos viendo el amor? Porque el amor tiene estrecha relevancia, como ya les he dicho hartas veces, con el perdón. ¿Amén? Entonces, vamos a culminar estos estudios justamente hablando más derechamente del perdón. Bueno, entonces, como el Padre nos amó, nosotros por causa de ese amor de enviar a su Hijo para el sacrificio o para propiciación por nuestros pecados, es decir, que por causa de ese amor nosotros también nos tenemos que amar unos a otros y eso incluye el perdón. Vamos a ver con respecto al Hijo. Primera de Juan 3:16, que también fue un pasaje que ya vimos. Dice: en esto hemos conocido el amor porque Él puso su vida por nosotros. Ya no se está refiriendo a la persona del Padre que envió a su Hijo, sino a la persona del Hijo. Él puso su vida por nosotros, ¿cierto? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. E inmediatamente hace, perdón, es que, ¿cómo se llama? Mi esposa echó un spray y todavía está en el aire y me hace toser. Creo que es un sombrante ambiental. Entonces, Él puso en propiciación, Él se dio a sí mismo. Entonces ya vamos entendiendo, aunque vamos a verlo bien, pero que en el caso de la persona del Hijo, Él se entregó a sí mismo. Y eso tiene relación con sacrificio porque se entregó a sí mismo por nosotros en el sacrificio porque nos amó. Y así nosotros tenemos que amarnos. Si ustedes leen del versículo 14 al 15, del 17 al 18, se van a dar cuenta de que también describe que por causa de ese amor de Jesús, nosotros tenemos que amar a los hermanos de una forma práctica. Ahora, el Espíritu Santo. Hebreos 9:14
Dice de que, y cuanto más la sangre de Cristo, el cual se entregó mediante el Espíritu Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Entonces, dice de que Jesús se entregó en la cruz al sacrificio, ¿mediante qué? El Espíritu Eterno. Ahí está el Espíritu, o la persona del Espíritu Santo relacionado con el sacrificio. Ahora, ¿cómo se relaciona con el amor? Y con nosotros, Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque Dios ha derramado su amor en nosotros por medio del Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo es el que nos da este amor, el que ejecuta de forma práctica el comprender, experimentar el amor del Padre, el amor del Hijo, que nos lleva a amar a los hermanos por medio de la unción, por medio de la presencia y el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora, vamos a analizar un poco más del sacrificio del Señor Jesucristo y para eso vamos a ir a Filipenses 2 del 6 al 8. Es importante que analicemos esto, ¿cierto?, con nuestra mente puesta en que cuáles de estos aspectos que vamos a ver yo tengo que replicar, tengo que repetir para poder amar. Porque nuestro objetivo es poder amar como Jesús, lo cual humanamente es imposible. Uno con sus fuerzas se cansa, se hastía, odia, guarda rencor, se resiente, se hiere, y nadie está exento de ser herido. El tema es cuando yo actúo conforme a la herida. Miren, hermano, yo tengo muchas heridas en mis manos. Tengo un esguince, ¿cierto?, en este dedo, hace como 2 meses atrás, y estas últimas 3 semanas me ha dolido, pero mucho, 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 acá abajo. Entonces, en estas últimas 3 semanas ya estoy actuando conforme a la herida o conforme a la lesión, porque me he dado cuenta que el dedo se me traba, ¿cierto? Y que intento tomar algo, ¿cierto? Y ya no lo puedo tomar normalmente. Entonces estoy actuando conforme a la herida, porque me duele, ¿cierto? Pero cuando la herida sana, aunque quede una cicatriz, ¿cierto?, yo ya no estoy actuando conforme a la herida. Tuve la herida, pero no actúo conforme a la herida. Lo mismo pasa con el alma. Cuando nosotros somos heridos, nadie está exento de ser heridos. Más, vamos a ser heridos. Y especialmente por las personas que amamos muchas veces. El tema está que humanamente nosotros, tarde que temprano, vamos a actuar conforme a la herida. Positivamente o negativamente. ¿Cómo es esto? Cuando yo actúo negativamente conforme a la herida, puedo amargarme, guardar rencor, o un círculo vicioso que, ¿cómo se llama? He llamado el síndrome de Estocolmo, ¿cierto? Donde yo necesito ser herido por esa persona porque se produce una ligadura, una codependencia, ¿no? Entonces, desde un aspecto negativo, ¿cierto?, puedo actuar conforme a la herida, pero también puedo actuar, entre comillas, de un aspecto positivo, entre comillas digo positivo, conforme a la herida. Porque yo puedo cambiar mi forma de ser e irme a un extremo de positivismo basado en la herida. Entonces la herida nunca sana, porque siempre mantengo esa herida abierta, porque depende, ¿cierto?, tener esa herida abierta, mi forma de ser. Por ejemplo, cuando somos extremadamente condescendientes, digo extremadamente condescendientes, extremadamente cordiales, extremadamente amorosos, etcétera, etcétera. Digo un extremo malo, ¿cierto? Puede ser que esté actuando conforme a la herida, pero que mi mente lo ha llevado a tratar de llevar un aspecto positivo, que se va a ir a un extremo, pero depende de mi herida. Por eso que no dejo que la herida se sane. Siempre la mantengo fresca, porque de eso depende mi forma de ser. Y eso tiene mucho que ver con la lástima propia. Tanto un aspecto negativo para estar mal, o un aspecto positivo para sentirme bien, entre comillas. Es como una droga. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto?, uno tiene que entender de que necesitamos sanidad, ¿cierto?, y que no tengo que actuar conforme a la herida. Entonces, nadie está exento de ser herido. El tema es si actuamos conforme a la herida o no. Entonces, Dios nos demanda, ¿cierto?, de que este análisis que vamos a hacer, que quizás podría ser mucho más profundo, hermano, podríamos estar 1 año hablando solo sobre el amor y el perdón. Y más tiempo, yo creo. Pero vamos a intentar hacerlo en 3 o 4 estudios. Primero, vamos a ir a Filipenses 2, versículo 5. Por eso, lo que vamos a analizar ahora, analízalo usted. Así tengo que ser yo. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Miren, hermanos, esto cuando habla de nuestro sentir, está hablando de que las cualidades del alma de Jesús tienen que estar en nosotros. Y que no se les olvide esto, porque muchas veces nosotros espiritualizamos esto. Y yo no he tenido tiempo de poder hacer un estudio profundo del espíritu, el alma y el cuerpo de Jesús. Pero como cristianos nosotros
¿cómo se llama? Deberíamos estudiar a Cristo a cabalidad y entre eso estudiar la condición de su espíritu, la condición de su alma como ser humano y la condición de su cuerpo. Cómo lo mantuvo, en qué condición estaba, cómo era su salud, ¿cómo se llama? Su salud física y su salud ¿cómo se llama? Psicológica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestra alma tiene que tener la misma condición en el sentido de ser saludable como el alma de Jesucristo. Dice, imitadme a mí, dice Jesús, que soy manso y humilde. Ejemplos he dado, dice el Señor Jesucristo. Pablo dice, imitadme a mí porque yo imito a Jesús. Entonces muchas veces nosotros nos vamos solamente al área del Espíritu, ¿cierto? Vamos a imitar solamente el Espíritu de Jesús. Y lo más terrible de eso, de que cuando hablamos de imitar el Espíritu de Jesús, muchas veces ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, como hombre completo, Jesús es el primogénito. Y Dios quiere replicarlo. Entonces, haya pues en vosotros este sentir. Cuando habla de sentir, es la condición de su alma, obviamente bajo la influencia del Espíritu. Y eso abre un estudio al corazón de Jesús, porque el corazón de Jesús es lo que permite que el Espíritu gobierne sobre el alma de una forma práctica. Amén. Bueno, vamos a ver entonces. Haya pues este sentir como en Cristo Jesús. Entonces vamos a empezar a analizar. Primero, en Filipenses 2, del 6 al 8, ¿cierto? Nos habla, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Primero, habla de un estado superior eterno, un estado divino, un estado superior. ¿Ya? Segundo, dice, no tuvo por usurpación. Y esa frase no tuvo está hablando de una decisión propia de Jesús, sin influencias externas, de usar o no aprovechar su condición superior. Vemos de que Jesús era cierto, era válido, tenía una condición superior, o sea, la condición superior de todas, porque es Dios, ¿cierto? Sin embargo, no quiso usar, y ahí está la voluntad propia, su condición superior para sacar algún provecho propio, especialmente en la decisión que iba a hacer. Vamos a hablar desde el punto de vista más práctico para nosotros. Entonces, desde un punto de vista superior, yo reconozco esa superioridad, pero no uso de esa condición para sacar algún provecho o alguna ventaja o poder ejecutar desde esa condición superior la misión que Dios me quiere dar. Vamos a ir viendo para poder ir explicando bien a qué me estoy refiriendo. Dice, sin embargo, el versículo 7. Y esa frase, sin embargo, ¿cierto? Es decir, de que podía usar su condición, tenía el poder y el derecho, era justo usar su condición superior y le correspondía. Pero, ¿cierto? Indica decisión de lo contrario. Ese sin embargo, o pero, ¿cierto? Indica que él decidió hacer lo contrario. Y esto es importante. Vamos a ir explicando. Primero, condición superior de Jesús por el hecho de ser Dios. Segundo, no tuvo por usurpación o no quiso usar, ¿cierto? Esa condición, ¿cierto? Como una ventaja, teniendo el derecho y siendo justo que la usara. Y esto es importante, por eso vamos viendo qué relevancia tiene esto para nosotros. Porque una cosa es decir, mira, tú no te puedes aprovechar de tu condición superior como autoridad, como jefe, como padre, etcétera, etcétera, para sacar un provecho personal. Eso es malo. Incluso, bueno, hasta el día de hoy, ¿cierto? Porque los valores de la sociedad cambian, ¿cierto? Incluso es hasta mal visto, incluso hasta por la sociedad, una persona que abusa de su autoridad, ¿cierto? Entonces, pero aquí estamos hablando no de eso, no de que él no quiso aprovecharse de su autoridad porque era malo si lo hacía, sino que cuando dice sin embargo, o pero, nos está mostrando de que Jesús tenía su condición superior, ¿cierto? No tuvo por usurpación querer usarla, ¿cierto? Sin embargo, eso nos habla de que él tenía el derecho de usar su condición, porque es Dios. Él no tenía ninguna obligación de dejar de ser Dios. Por lo tanto, Dios tiene el derecho a ser Dios. ¿Quién le va a poder, decir a Dios, tú no puedes ser Dios? Todo lo que él hace, la redención, todo, él tenía el derecho a hacerlo como Dios. Entonces no es que él no haya usado su condición de deidad, porque era algo malo usarla, como muchas veces nos pasa, a nosotros, no que uno sea Dios, pero muchas veces tengo una condición superior y yo, decido no aprovecharme de eso, pero porque es malo.
No es el caso de Jesús. Para que vayamos entendiendo la raíz del amor. Porque, mira hermanos, cuando yo no me aprovecho de una condición que tengo superior sobre otros para sacar un provecho personal, no estoy haciendo nada bueno, estoy haciendo lo que debo hacer. No estoy haciendo nada extra. Estoy haciendo lo que debe hacer alguien que usa la autoridad. El sacar provecho es algo malo. En cambio, Jesús y el amor de Dios en nosotros nos tiene que llevar más allá. A que yo puedo hacer algo, es justo, tengo el derecho de hacerlo, pero decido no usar eso para amar. Ya vamos a ir viendo con más detalle, ¿ya? Entonces, este es el sentir que tiene que haber en nosotros. Punto 4. Vamos a seguir en el versículo 7. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. Creo que en la versión 1960 dice se despojó a sí mismo. Esto habla de, cuando dice se anonadó a sí mismo, como ya saben, esa palabra anonadar es kenosis, ¿cierto? Que es vaciarse de uno mismo, poner en desuso, ¿cierto? Que desde nuestro aspecto, ¿cierto? Es negarse. Pero no nos vamos a enfocar en eso, sino en que dice a sí mismo. Decidió. Y otra vez volvemos con lo mismo. Él no tuvo el sin embargo y ahora se anonadó a sí mismo, habla de decisión voluntaria. ¿Y por qué la Biblia lo enfatiza tanto? Porque tenemos que entender que realmente es una decisión voluntaria. Por eso de que, miren hermanos, muchas veces nosotros somos sometidos a circunstancias donde tenemos que amar, porque no nos queda de otra. Tenemos que perdonar, porque no nos queda de otra. ¿Por qué? Porque es mi cónyuge. Vivo con él o con ella todos los días. No me puedo divorciar por las consecuencias que trae para ambos y quizás porque hay hijos. No puedo divorciarme porque voy a desencadenar un montón de sucesos, incluso pensando en no pecar contra Dios. Entonces me veo, entre comillas, por las circunstancias, en una obligación, entre comillas digo. Por las circunstancias, tengo que aguantarlo, tengo que soportarlo, tengo que perdonarlo, no me queda de otra. Pero en el fondo no es una decisión completa. Yo ya les he dado ejemplo, ¿cierto? Pero si yo tengo acá a alguien, ¿cierto? En mi casa, un invitado, para poder yo asegurarme o asegurarle a él mismo de que en mi casa tiene plena libertad y de que él puede estar aquí voluntariamente, le tengo que dar la libertad de irse cuando él quiera sin ninguna consecuencia. Por lo menos consecuencia de parte mía. O sea, si él no está aquí conmigo, obviamente va a estar en un lugar donde no va a estar conmigo, ¿cierto? Pero voy al punto de que para poder tener libertad necesito dar la opción de poder irse. Yo no puedo tener a un invitado aquí, ¿cierto? Aunque él quiera estar aquí, ¿cierto? Y cerrar la puerta con llave afuera y yo tener la llave y él no puede salir cuando quiera. Aunque quizás él sí quiere estar acá, pero no está en una condición de libertad plena. Y eso en parte mínima, podría ser una breve explicación, aunque es mucho más profundo que esto, del libre albedrío. Por eso que Dios dice, te he puesto el camino de la bendición y de la maldición, tú eliges. ¿Qué pasa si Dios solamente nos hubiese puesto el camino de la bendición? ¿Hay libertad? ¿Estamos con Dios realmente porque queremos o porque no hay otra opción? Aunque quizás sí disfrutemos de la presencia de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros mismos saber de que estamos ahí por plena libertad? Porque tenemos la opción de dejar. Amén. Bueno, entonces, vemos de que se anonadó a sí mismo, está hablando de decisión propia. Entonces, volviendo al tema de amar, ¿cierto? Y perdonar. Muchas veces yo me veo en la obligación de perdonar, y esto es una de las diferencias que tiene la psicología con la obra del Espíritu Santo. Que la psicología se enfoca en perdonar por mi salud personal. No es malo, porque cuando yo perdono, el beneficiado soy yo. También la otra persona, ¿cierto? Pero obviamente yo recibo un beneficio al aplicar el perdón de Dios. Porque yo le cierro la puerta a la amargura, etcétera, etcétera. ¿Amén? Entonces yo recibo un beneficio. Pero la psicología o las tácticas humanas
se enfocan en perdona por tu salud. Y me estoy centrando en mí mismo, que no significa que no tenga beneficios el perdón. El tema está en qué me estoy centrando. En cambio, Jesús no nos perdonó por tener un beneficio. Dios tampoco nos perdona para tener un beneficio. Por eso es que es importante que analicemos cómo Dios nos ama en el sacrificio. Porque vamos a encontrar bastantes detalles, bastante profundos, entre el amor humano y el amor divino. Entonces muchas veces yo perdono porque si no perdono, me voy a amargar. Si no perdono y actúo conforme al perdón con mi cónyuge, con mis padres, con mis hijos, voy a crear un ambiente que cada vez va a ir creciendo una bola de nieve, ¿cierto? Que va a llegar un momento que el fin va a ser trágico. Entonces me veo en cierta manera, obligado o dirigido por las circunstancias al perdón. Que no significa que esté mal, pero quiero que vayamos al punto de la esencia del amor que Dios quiere replicar en nosotros. Por eso dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y son diferencias bastante importantes, que solamente las podemos llevar a cabo con la unción. Por eso dice de que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, esa libertad tenía el Señor Jesucristo, y no solamente en su condición de Dios, sino en su condición como hombre. En Juan 10, 18, Jesús, ya despojado, ya anonadado, ¿cierto? Él dice, en mi condición de hombre anonadado, pudiendo como Dios dejarla, pero en su condición como hombre anonadado, aún en esa condición, dice, este mandamiento recibido de mi Padre. Y cuando habla de este mandamiento, habla de autoridad. Que yo dé mi vida de mí mismo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la doy. Y eso es relevante, hermanos. Porque como Dios, obviamente, no había ninguna circunstancia que lo podría obligar a hacer nada. Pero ya anonadado en la condición de hombre, el Padre como su Dios, al ser Jesucristo, haberse encarnado, ¿cierto?, le da la autoridad. Se preocupa de que ninguna circunstancia lo obligue, en cierta manera, a entregarse al sacrificio. Por eso vemos frases que él como hombre, no como Dios, sino como hombre, podía salir del sacrificio solamente con pedirlo. Vemos el ejemplo de Pedro, ¿cierto? Cuando saca su espada, él dice, guarda tu espada, bla, 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 ¿cierto? Porque no sabes que yo ahora le puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y él me libraría. Entonces, ninguna circunstancia lo tenía que llevar a la muerte. Aún estando en la cruz en la agonía, Dios tenía que darle la autoridad de que en cualquier momento él podía salir del sacrificio si lo pedía, porque tenía que ser voluntario. Y el amor de Dios es una decisión voluntaria. Por eso que les hago este ejemplo de que muchas veces por nuestros tipos de relaciones nos vemos obligados en las circunstancias a perdonar y amar. Y aunque es bueno hacerlo, hay que hacerlo, pero no necesariamente estamos aplicando por eso el amor de Dios. Puede ser que sí sea el amor de Dios, pero espero que me puedan entender. Voy al meollo del asunto, a lo que provoca ese perdón. Que no sea provocado por las circunstancias, sino por la voluntad, por la decisión. Que yo no me deje influenciar por las circunstancias externas, sino por las internas. Y esa es una gran diferencia entre un amor o un perdón humano que voy a dar y un perdón o un amor divino. Y en eso tenemos que trabajar. Espero que se haya entendido. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Antes de continuar. De parte mía no. Ya. Miren, si quieren pueden encender sus cámaras. Yo estoy grabando, pero esta grabación de Zoom es solamente un respaldo. Yo estoy haciendo esta grabación en otro celular, ¿cierto? Y tengo el Zoom solamente por si me llega a fallar el otro celular. Así que si quieren pueden encender sus cámaras. Gracias, ahí veo sus carotas. Ya, vamos a continuar. Entonces, es importante porque el amor de Dios nace de la voluntad. Por eso que es una decisión en libertad. Cuando yo decido amar, pero no es en libertad, realmente no estoy tomando la decisión. Las circunstancias me están llevando. Y esa es la diferencia entre la madurez y la inmadurez. Que la inmadurez, para poder hacer la voluntad de Dios, las circunstancias, las aflicciones, las pruebas, me tienen que llevar, prácticamente obligar en cierta manera, a hacer la voluntad de Dios. Pero una persona madura no necesita de aflicciones,
no necesita de influencias externas, no, ¿cómo se llama? Necesita de nada para hacer la voluntad de Dios porque ha entendido que es libre y que tiene el carácter suficiente para decidir hacerlo, no por lo externo, ni por el beneficio ni por el perjuicio, sino porque decide de su plena voluntad. Y nosotros somos muchas veces presos, hermano. Nosotros tenemos que llegar a ser completamente libres. Por eso que Jesús dice en Juan 8, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. O seréis mis discípulos y seréis verdaderamente libres. Porque el discipulado de Jesús sobre nosotros nos va a hacer verdaderamente libres. No de los demonios, bueno, ¿cómo se llama? En parte sí, pero principalmente está hablando de nuestra libertad. Incluso de las circunstancias, de las aflicciones, de las pruebas. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar con Filipenses 2. Vamos a ver el punto 5. Filipenses 2, vamos a continuar leyendo, ¿cierto? Dice, y vamos en el versículo 7. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y aquí nos encontramos con otra palabra, tomando, o tomó forma de siervo, ¿cierto? Que también es otro verbo, que es una acción de negación, también es una decisión. Él la tomó. Él tomó la forma de siervo, no es que fue sometido a servidumbre. Él tomó la forma de siervo, y esto habla de una acción de negación con efectos prácticos y reales. Y vamos a ir viendo los efectos prácticos. Tomó, primero, forma de siervo. Desde un aspecto, ¿cierto? Vemos de que bajó a un nivel creacional. Y eso es importante, porque cuando habla de nivel, cuando habla de que tomó forma de siervo, es porque de sí mismo, y otra vez vemos de sí mismo, en plena libertad soberana, porque como Dios es soberano, tomó forma de siervo, o sea, bajó al nivel de una criatura, de un ser creado. No es que Jesús haya sido creado, porque es Dios y es eterno, como ya todos saben. Entonces, también en nuestro amor, tenemos que nosotros entender la soberanía y la libertad gloriosa que nos ha llamado Cristo. Porque si no, no vamos a poder amar. Por eso que tenemos que ser completamente libres de las heridas, de los traumas y de todas las cosas que nos aquejan. Ahora, desde otro punto de vista, podemos ver de que el Señor Jesucristo tomó forma de siervo en el sentido que se sometió a servidumbre, a entregar un servicio. Y cuando yo hablo de entregar un servicio es que voy a hacer algo que a mí no me va a favorecer. No lo voy a hacer para mí, sino lo voy a hacer para favorecer a otro. Otro va a sacar provecho de mi trabajo o de lo que yo voy a hacer. Y este sentir tiene que estar en nosotros. No es que yo voy a andar haciendo todo gratis, sino que habla del sentido interno. Lo que me impulsa a hacer lo que hago, a ser como soy, a servir, que es dar provecho a otros, beneficiar a otros. Y ahí está nuestra tarea como cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Qué más? Vamos a ir viendo la otra frase del versículo 7. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí nos encontramos que no se hizo a sí mismo semejante a los hombres, sino que ya hablamos de hecho. ¿Por qué? Porque cuando habla de que tomó forma de siervo, ya bajó al nivel creacional, se encarnó. Pero hecho semejante a los hombres, ya hablamos de la intervención del Padre y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Esa palabra hecho está hablando de una tercera persona que lo hizo y está hablando de la dependencia de Dios para hacerse hombre. Desde el momento que se encarnó, que bajó al nivel creacional, dependió de Dios. Porque se despojó, puso en desuso su deidad. Entonces, como hombre, dependía de Dios y del Espíritu Santo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Lucas 1:35, donde dice, y vendrá sobre ti el poder del Altísimo, y Él te hará sombra, ¿cierto? Y concebirás un hijo, ¿cierto? Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Está hablando del Espíritu Santo, como la dependencia del Espíritu Santo para tomar semejanza de hombre. ¿Ya? Bueno, pero principalmente, esta semejanza de hombre que tiene que ver con el amor. Esta semejanza de hombre tiene que ver con una identificación. Y esto sí tiene que ver con nosotros. Bajar al nivel, aún teniendo un nivel superior, y hacerlo por voluntad propia, en plena libertad, como ya lo vimos. Identificación requiere amor, misericordia y acción. No es empatía. Cuando en la Biblia uno puede concluir de que Dios se identificó con nosotros, no es empatía, porque la empatía es un sentimiento que me lleva a actuar con esa persona en particular de cierta forma, y podríamos nosotros
hacer una definición rápida de qué es empatía, ¿cierto? Y es ponerse en el lugar del otro. O se llama ponerse en sus zapatos. ¿Qué sentiría yo si yo estuviese en su lugar? Pero Jesús, él, ¿cómo se llama? No dijo, ¿qué sentiría yo? Si no se puso en nuestro lugar. Tomó forma de hombre y se puso en nuestro lugar en el sentido de identificarse con nosotros, incluso identificarse con el pecado. No que él pecara, sino, por ejemplo, esto lo encontramos en Hebreos 2, ¿cierto? Donde dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de pecado, ¿cierto? Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto está hablando de que participó de la naturaleza humana, ¿cierto? Que cayó en pecado, no que hubiese pecado en Jesús, sino que cayó en pecado. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús no era el mismo cuerpo de Adán. El cuerpo de Jesús se cansaba, tenía hambre, tenía sed, envejecía, pero Adán no. Entonces vemos que sí vino en un cuerpo, ¿cierto? Que estaba bajo las consecuencias del pecado. ¿Amén? Entonces, vemos de que la identificación divina que nosotros tenemos que tener para el amor no es solamente sentirme que me pongo en el lugar de él, sino que Jesús se puso en nuestro lugar también de una manera sustitutiva. Nosotros estábamos en un lugar de condenación y él nos sacó de ahí y él se puso en el lugar de condenación para recibir el castigo. Y ese es el sentir que tiene que haber en nosotros. No es una empatía, sino yo me pongo en el lugar en el sentido de que la condición que tiene la hago propia y me hago cargo de esa condición. Y eso se manifiesta en el perdón no solamente de entregar el perdón, sino de actuar el perdón sobre la persona. De que yo no solamente voy a perdonar para yo sentirme bien, como ya vimos, sino que voy a obrar para que esa persona pueda alcanzar lo que Dios quiere que alcance. Me voy a hacer cargo en lo que a mí me corresponde, porque yo no puedo hacer el papel de Dios. Me voy a hacer cargo en lo que a mí me corresponde para que esa persona alcance todo lo que tiene que alcanzar de Dios por medio de mí. Por medio de mi perdón, de mi amor, de mi misericordia. ¿Amén? Bueno. Entonces, como ya les dije, esta identificación requiere amor de Dios, requiere misericordia, porque actúa de un favor inmerecido. ¿Por qué? Porque la empatía no actúa muchas veces de un favor inmerecido. La empatía humana que se trabaja en la psicología no se basa en la misericordia, en algo que no merece, sino se basa en algo que la otra persona merece. Les voy a explicar esto, ¿cierto? Con un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo ser empático con un violador, por ejemplo? Es muy difícil, ¿cierto? ¿Cómo vas a ser empático con un violador, un pedófilo, un ¿cómo se llama? Asesino, un ¿cómo se llama? Ladrón, un estafador, ¿cierto? Cuando todos están en contra y dicen métalo a la cárcel, lo condenenlo, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo puedo ser empático cuando empiezo a ver, ¿cierto? Que hay cosas, cuando yo empiezo a ver, pero es un ser humano. Sí se equivocó, hay que castigarlo, pero igual tenemos que ver la parte de que es un ser humano. Va a sufrir con el castigo, quizás tiene ¿cómo se llama?, remordimiento, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, la empatía humana siempre se va a basar en algo que yo puedo encontrar que esa persona se merece. Un poco de dignidad, un poco de compasión, por el hecho de ser un ser humano. Quizás no por causa de sus obras, porque sus obras son malas, pero el hecho de ser un ser humano merece también un juicio justo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero la identificación de Dios no se basa en algo que merecemos. El amor de Dios no se basa en algo que merecemos. Y esa es una gran diferencia. Sino se basa en la misericordia, que es algo que no merece la otra persona. Cuando nosotros amamos o perdonamos a hermanos en el nombre de Jesús, desde la empatía humana, ¿cierto?, vamos a tener problemas. Por eso que es un trabajo profundo. Porque ¿qué pasa cuando yo no encuentre en esa persona que se merezca mi perdón? O que se merezca mi trato perdonador. Por el hecho de ser un ser humano, si igual fue un buen esposo, igual fue una buena esposa, igual tuvo cosas buenas, o igual, ¿cierto?, él tuvo este pasado cuando chico, él también vivió sus traumas cuando pequeño, porque de ahí se basa el perdón humano. Por ejemplo, cuando yo tengo casos de padres que son abusivos, un montón de cosas, uno dice, bueno, igual quizás él vivió lo mismo cuando pequeño, por ejemplo. O tuvo un padre aquí, o un abuelo aquí, etcétera, etcétera. Entonces encontramos cierto tipo de merecimiento
para poder empatizar. Pero la misericordia no actúa así. La misericordia actúa de lo que no merece. Por eso que para poder vivir la misericordia de Dios, el Espíritu Santo nos tiene que dar conciencia de pecado, justicia y juicio, que nos muestra que no lo merecemos, que no somos los pobrecitos, que no somos víctimas de nada. Aunque sí, pero en el tema eterno no. Ante Dios no somos víctimas de nada, aunque sí hemos sido víctimas de cierto un montón de cosas. Pero desde el punto de vista eterno o de merecer la condenación, no somos víctimas de nada. Entonces, el amor que nosotros tenemos que entregar, el mismo sentir de Jesús, se basa en eso. No en una empatía humana, sino en la misericordia. Favor no merecido. Y eso es difícil alcanzarlo, porque humanamente no tenemos las herramientas para poder tener misericordia. Podemos tener compasión, podemos tener empatía, pero el ser humano no tiene la capacidad de tener misericordia desde el punto de vista de Dios. Tampoco tiene la capacidad de identificarse como Jesús lo hizo. Porque se necesita la intervención divina. Por eso que el amor de Dios no es humano. Y no se puede dar sin la intervención divina. Entonces, la misericordia, hermanos, es fundamental para poder identificarme. El amor de Dios, la misericordia, recuerden, es un favor inmerecido. A grandes rasgos, es mucho más que eso. Pero es un favor inmerecido, donde yo no encuentro ningún área que se lo merezca. Ni porque estaba estresado, estaba estresada, o porque cuando chico fue así, o porque no. Si yo no tuviera ninguna de esas excusas, para muchas personas que hemos perdonado, probablemente no los hubiésemos perdonado. Si a muchas personas que hemos perdonado, especialmente de nuestra familia, que nos han hecho daño, si nosotros no hubiésemos encontrado alguna cosa o algún consuelo interno de que quizás él cuando chico vivió lo mismo o que él también vivió cierto una vida dura, probablemente a muchas de las personas que hemos perdonado no los hubiésemos perdonado. Y eso habla de que no hemos entregado el perdón desde la misericordia de Dios. Obviamente con el tiempo la misericordia de Dios va actuando en nosotros y sí los hemos llegado quizás a perdonar desde el corazón de Dios. Pero si en ese momento no hubiésemos encontrado, quizás no los hubiésemos perdonado y nos hubiésemos tardado mucho más en perdonar. Y el perdón de Dios no se basa en la empatía, sino en la misericordia. ¿Amén? Entonces se necesita amor y misericordia. Y acción, como dice aquí. Fue hecho semejante a los hombres. ¿Ya? Uno no solamente se pone en el nivel, sino que toma el nivel, ¿cierto? Y se pone en el lugar no mental de la persona, sino que físicamente me pongo en su lugar de castigo, entre comillas. Ejemplo, esto pasa, ¿cómo podemos ver un ejemplo quizás bastante simple, pero pasa muchas veces cuando hay dos hermanitos, ¿cierto? Que, ponga usted, un padre o una madre va a golpear al hermano más chico, ¿cierto? Por algo que hizo, etcétera, etcétera. Y el hermano más grande lo saca de ese lugar, se pone en su lugar y recibe él la bofetada. Eso es identidad. Eso es lo que hizo Jesucristo. Bueno, a grandes rasgos. No solamente se identificó con nosotros para entendernos, etcétera, etcétera, sino que nos sacó del lugar condenatorio, nos sacó de la condenación y recibió él la condenación. Y no solamente la recibió, sino que trasladó a nosotros los beneficios de haber recibido la condenación en un carácter de él no ser realmente el condenado. ¿Amén? Así se tiene que mover. Ese es el sentir que tiene que haber en nosotros para amar y para perdonar. ¿Qué más? Esto se puede lograr aplicando la misericordia experimentada. Y esto es un principio bíblico, un principio del reino de Dios, que es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. No podemos dar lo que no tenemos. Mateo 10:8 habla, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice, dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Yo no puedo dar misericordia si no la he experimentado. No es que Dios no tenga misericordia de mí. Yo no la he experimentado. Dios me está sustentando con su misericordia. Pero yo no la estoy experimentando. Yo no la estoy viviendo. Yo no la estoy percibiendo. Pedro, en Hechos 3:6, dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces, es un principio bíblico. Para poder amar, para poder entregar este tipo de perdón,
este tipo de amor que estamos intentando escudriñar un poco acá, necesito tenerlo primero. Para con Dios. ¿Qué más? Porque, mire hermano, desde ahí nace. Cuando yo me doy cuenta que no soy víctima, que Dios me ha perdonado por misericordia, no por empatía ni por compasión, sino por misericordia. Y yo empiezo a entender la misericordia que Dios tiene de mí. Entonces, el perdón hacia los demás va a fluir. Y ese es el perdón que logró José, por ejemplo. ¿Estoy yo en lugar de Dios? Lo pudo entender, hermanos, de una manera práctica, porque experimentó la misericordia que Dios había tenido con él, porque se dejó de victimizar y no dijo: yo estoy aquí como esclavo en la casa de Potifar por culpa de mis hermanos, yo estoy aquí en la cárcel por culpa de mis hermanos, por culpa de mis hermanos, por culpa de mi padre que no me buscó, por culpa de mi padre que les creyó igual, etc. No sé, cualquier cosa que quizás seguramente sí se le pasaron por la mente. En ese proceso de quebranto, Dios le enseñó la misericordia. Por eso que lo prosperaba en el lugar más bajo que caía, Dios lo prosperaba, pero la prosperidad de Dios no era sacarlo de ahí, porque estaba experimentando la gracia, estaba experimentando la misericordia, que no se basa en mi voluntad, sino en la voluntad de Dios. Entonces, cuando experimentó eso, se dio cuenta de que Dios iba a tener misericordia de él en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Siendo desechado, siendo abandonado, la misericordia de Dios lo iba a sustentar. Que no necesitaba ser el príncipe de Egipto para decir: Dios tiene misericordia de mí. Dios me restauró. Por fin Dios me bendijo. Miren, hermano, muchas personas hablan de la bendición y ponen como ejemplo a José, como si, como si en el momento que fue ascendido como el segundo después de Faraón, es cuando Dios lo empezó a bendecir. No, hermano. Dios lo empezó a bendecir desde el momento que cayó en ese pozo, en esa cisterna. Porque sus hermanos lo iban a matar. Lo bendijo desde el momento que fue vendido. Porque fue vendido por las personas que tenían que ser vendidos y llegó al lugar donde tenía que llegar, que era la casa de Potifar, y podría haber llegado a cualquier otro lugar. Dios lo estaba bendiciendo. En la tentación con la esposa de Potifar, después de estar prosperando ahí, ¿cierto? De ser el manda más, ¿cierto? De ahí, de todo lo demás. Después con la tentación, Dios lo estaba bendiciendo. No es que Dios provocó la tentación, sino Dios lo estaba bendiciendo. ¿Por qué? Porque Dios le dio la fuerza de no caer en la tentación. Cayó en la cárcel injustamente y Dios lo vuelve a bendecir. Entonces, la bendición no parte en la entronización. La bendición parte en todo lugar. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, podemos decir, y el perdón puede fluir. Porque perdón con amargura no son compatibles. Amor con amargura no son compatibles. Por eso es que nos cuesta que fluya el amor de Dios. Y yo estuve buscando y no he encontrado estudios que analicen paso a paso. Entonces, nos encontramos con este amor de Dios, amados hermanos, y nos encontramos, ¿cierto?, con esta bendición. Por eso que José pudo decir: estoy yo en lugar de Dios. Vosotros me hicisteis mal, intentasteis hacerme mal, pero Dios lo llevó para bien y para el bien que veis ahora. Porque pudo entender de que la misericordia de Dios no empezó con Faraón, ni cuando sus hermanos se postraron ante él y dijeron: ¡ah! Se cumplió mi sueño. Entonces nosotros tenemos que, desde ese punto, tenemos que ejercitarnos en la misericordia y el amor de Dios. Entonces es un principio divino. Nos encontramos en Mateo 18, 23 al 35, que no lo vamos a ver, ¿cierto? Es una parábola que cuenta el Señor Jesucristo de dos deudores, no, de un deudor que debía, ¿cierto?, al Señor, ¿cierto?, le debía mucho. Y el Señor dijo: ya, te voy a vender a ti como esclavo, a tu mujer y a tus hijos para pagarme de la deuda. Pero dice que él le rogó, le lloraba, todo lo demás, y dice que movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. Porque lo que estaba pidiendo esa persona es: dame tiempo y te lo pagaré todo. Pero ¿qué hizo él? No lo que le estaba pidiendo. Le perdonó la deuda. Quedó libre. Es como si yo tengo una deuda de 100 millones de pesos, voy al banco
para intentar, mire, estoy sin trabajo, por favor, que las cuotas empiecen en un año más, me las congelan y el banco me dice, uy, en realidad está sin trabajo y tiene hijos y todo lo demás, ya no se preocupe. Listo, queda saldada la deuda. Firme aquí y usted ya no tiene deuda con nosotros. Entonces, vemos, ¿cierto?, de que le rogaba que se pudiera pagar, o sea, que fuese perdonado y fue perdonado, pero cuando se encontró con el otro consiervo que le debía mucho menos de lo que a él le fue condonado, gratuitamente por misericordia, porque en este pasaje de Mateo 18, 23 a 35 encontramos un ejemplo práctico de la aplicación de la misericordia de Dios, que no es empatía desde el punto de vista humano y no es simplemente compasión, ¿no?, sino que es misericordia. Pero, ¿qué le replica el Señor? ¿No te perdoné yo a ti toda aquella deuda porque me rogaste? Tú debías haber hecho lo mismo. Y volvió a caer sobre él la deuda. Bueno, pero ese es otro tema que vamos a ver en la última parte de este estudio, que tiene que ver el perdón que damos relacionado con el perdón que Dios nos da. Entonces, es un principio donde tenemos que dar la misericordia que recibimos. Vamos a ver el último punto, que Jesús se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, como ya vimos, ¿cierto? Dice, y se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ya en la condición de hombre se humilló a sí mismo, y eso conlleva obediencia. Yo para obedecer necesito humillarme, porque para obedecer necesito ponerme como inferior a quien le estoy obedeciendo. Y eso pasa en nuestras relaciones, como seres humanos, como cristianos. Dice, sujetaos. Para yo sujetarme necesito humillarme. ¿Por qué me voy a sujetar a este o a esta? Si tiene esto, todo otro. Necesito humillarme. Por eso que les hablé y les enfaticé de que Jesucristo, desde su posición superior, empezó a hacer todo esto. Muchas veces es verdad. A las personas que nos tenemos que sujetar vamos a encontrar que en realidad, ¿cierto?, y no desde un punto de vista de jactancia ni de pecado, sino que en realidad quizás en algunos aspectos son inferiores a nosotros, especialmente en el aspecto en el cual nos tenemos que someter. Entonces, para someterme, tengo que hacer todo esto, decidir libremente, en voluntad, etcétera, etcétera, para poder humillarme y ser obediente. Hasta el punto de morir fue su obediencia y muerte de cruz. ¿Qué significa eso? De que la obediencia se basa en la negación, en el menosprecio de mi orgullo, del que dirán, de menospreciar mi vida hasta el punto de morir, si fuese necesario. Ya hemos hablado harto de eso, así que no vamos a enfatizar mucho en eso. ¿Amén? Bueno, ¿cuánto llevamos? Todavía no llevamos una hora. Vamos a ver si alcanzamos a revisar los otros pasajes y lo otro lo vamos a tener que dejar para el próximo viernes. Efesios 5, 1, 2. Vamos a seguir analizando este proceso del amor de Dios. Efesios 5, 1, 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Encontramos una relación directa entre el sacrificio de Jesús y su amor hacia nosotros. Entonces, primero, el pasaje nos parte diciendo que tenemos que ser imitadores de Dios. Ya nos pone la vara muy alta, ¿cierto? Eternamente alta. Imitadores de Dios en este aspecto particular de amar. Y si la Biblia nos demanda que tenemos que imitar a Dios, no es que sea imposible, ¿cómo voy a imitar a Dios? Sino porque Dios nos da las herramientas para hacerlo en la persona de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Ya vamos a hablar de eso con más detalle. Dice ser imitadores de Dios y después dice andar en amor. Y esa palabra andar tiene que ver con manera de vivir. ¿Quieren saber ustedes qué significa andar en amor de una manera práctica? Porque dice andar en amor. Porque es fácil espiritualizarlo, ¿cierto? Yo andar en el amor, pero poder verlo desde un punto de vista práctico. ¿Cómo ando en el amor? Ya, desde el punto de vista andar, ¿cierto? Es caminar, es forma de vivir, pero ¿cómo puedo llevar mi forma de vivir en el amor de Cristo? Porque muchas veces decimos, tenemos que andar en el amor de Cristo, pero ¿cómo lo llevo desde un punto de vista práctico? Bueno, lea desde el versículo 4 al 33 de Efesios 5, y ahí están todos los pasos prácticos de andar en el amor. Uno por uno.
vamos, ¿cierto?, a ver ahora, si no, este estudio sería extremadamente largo, ¿ya? Pero está ahí como tarea. Ahora, andar en amor, ¿cómo? Y ahí nos pone la vara. ¿Cómo? Nos habla de imitación, como Cristo nos amó. En Juan 15:10, Jesús dice, estad en mi amor. Dice, si guardad mis mandamientos, estaréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo Jesús estuvo en el amor del Padre? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo nosotros vamos a imitar este amor como Cristo nos ama? Guardando sus mandamientos. ¿Amén? Parece simple, pero no lo es. Ahora dice, ¿cómo Cristo nos amó? ¿Cómo nos amó? El mismo pasaje lo dice. Se entregó a sí mismo por nosotros. Volvemos a lo mismo que hablamos de Filipenses 2. Entrega voluntaria. El amor de Dios es una entrega de nosotros mismos. Por eso que les hablé de este ejemplo de las circunstancias externas. Porque es mi mujer, la tengo que aguantar. Porque es mi suegra, es la mamá de mi esposa, me la tengo que bancar, la tengo que ver. La tengo que ver en Navidad, la tengo que ver en Año Nuevo. Tengo que masticarla, quizás no tragarla, pero la tengo que masticar porque no la puedo sacar de mi vida. No, el amor de Dios no nace de las circunstancias que me impiden alejarla. Ya, la tengo que masticar. Sino que nace de una decisión. Yo voy a decidir. No por el hecho de que tiene que estar ahí y verla todos los días. Porque cuando logramos amar así, vamos a tener los brazos abiertos cuando una persona se quiera reconciliar con nosotros. O no vamos a decir, otra vez voy a tener que vivir lo mismo, pensé que ya había pasado, otra vez voy a pasar por lo mismo. ¿Amén? Entonces se entregó a sí mismo por nosotros. Y se entregó a sí mismo por nosotros en un sacrificio agradable a Dios. ¿Qué significa eso? Que está en el versículo 2. Que fue conforme a la voluntad perfecta de Dios. Y nosotros también. En Romanos 12:12 dice de que tenemos que no conformarnos al mundo, sino renovar nuestro entendimiento, ¿cierto?, para que podamos entender cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo ya les di un estudio que hablaba de que podemos estar haciendo la voluntad de Dios, pero no perfecta. Y hay un ejemplo que siempre doy yo en el Antiguo Testamento, que dice, e hizo lo recto delante de Jehová, pero no con un corazón perfecto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede hacer lo recto delante de Dios, pero no con un corazón perfecto? Porque viene de lo que lo impulsa, de las raíces, que hemos hablado harto de las raíces también, ¿cierto? Del origen. ¿Por qué estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué estoy perdonando? ¿Por qué estoy trabajando en perdonar? ¿Por qué estoy conectado en este estudio? ¿Por qué oro en las mañanas? ¿O por qué estoy luchando por orar en las mañanas? ¿Por qué me siento mal por no leer la Biblia? ¿Por qué estoy tratando de leer la Biblia? O peor aún, ¿por qué me justifiqué y simplemente no leo la Biblia? ¿Por qué estoy perdonando? ¿Por qué estoy siendo amoroso? ¿Por qué estoy siendo amable? ¿Por qué estoy siendo responsable? ¿Por qué me estoy congregando? ¿Por qué le estoy pidiendo perdón a Dios? El origen de eso, aunque externamente puede ser lo mismo, pero el origen marca la diferencia. ¿Estás centrado en el yo o estás centrado en Dios? Entonces, por eso que nuestro entendimiento tiene que ser renovado por la palabra de Dios, para que podamos realmente darnos cuenta de esto, conocer la perfecta voluntad de Dios. Entonces, para poder amar, tenemos que amar en la perfecta voluntad de Dios, agradable a Dios. Romanos 12:2 en particular está hablando de que es perfecta y agradable para Dios, no para nosotros. Hay otros pasajes que hablan de que hacer la voluntad de Dios nos tiene que ser agradable, claro que sí. Pero Romanos 12:2 en particular está hablando que tiene que ser agradable para Dios, según el contexto bíblico. Vamos a ver Tito 2:14. Tito 2:14 dice, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Volvemos a encontrar aquí que Cristo se dio a sí mismo. Otra vez, relaciona la entrega, el amor, con entregarse a sí mismo voluntariamente, lo que ya vimos en Filipenses 2, pero con un propósito. Y aquí vamos introduciendo los otros temas, que son, vamos a ver, elementos para poder amar. Un propósito, con el propósito de redimirnos,
con el propósito de limpiarnos, con el propósito de crear en nosotros un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo podemos conectar esto con nosotros? Cuando nosotros podemos amar de nosotros mismos, en esta libertad que les vengo hablando, ¿cierto? En esta libertad, no por las circunstancias, etcétera, etcétera, por la religión, por el que dirán, porque si no perdono, van a decir que soy un mal cristiano, etcétera, etcétera. Sino cuando lo hago de mi plena libertad que he experimentado desde un encuentro profundo con la misericordia de Dios. Puedo yo, entonces, tener un propósito. Cuando yo puedo amar de mí mismo o entregar un perdón de mí mismo, lo voy a hacer para entregar redención. Por eso que les hablé del servicio de Cristo, que es no para un provecho personal. Yo no voy a perdonar por mi salud mental, aunque sí voy a tener salud mental con perdonar. Ojo con esto. Voy a tener salud física con perdonar. Voy a ser libre de demonios con perdonar. Voy a ser prosperado con perdonar. Va a crecer mi relación con Dios con perdonar. Claro que sí. Pero yo no estoy perdonando por los beneficios que me trae a mí. Si no estoy perdonando, ¿por qué? De mí mismo. No en el ámbito de estar centrado en la carne, sino que en mi libertad. Por eso que les hablé de que Jesús se hizo siervo a sí mismo. Buscó el provecho de otros. Nosotros tenemos que madurar en el sentido de saber de que todo lo que hacemos tiene que ser para edificación y para provecho de otros. Como hijos de Dios. Si queremos ser escogidos. Si realmente queremos ser siervos del reino. Porque ser siervo del reino no es tener un cargo. Es contribuir. Entonces para eso hay un propósito. Yo estoy perdonando por el beneficio de la otra persona, pero no desde un beneficio soberbio. Por causa mía esa persona está libre. Por causa mía, porque yo le otorgué el perdón. Hermano, eso ya es arrogancia, porque el perdón nos vamos a dar cuenta que ni siquiera es nuestro. Porque el perdón que le estamos entregando, no le estamos haciendo nosotros un favor a la persona. Estamos entregando lo que hemos recibido. Llegó esto para acá y yo lo estoy pasando y le estoy dejando seguir el flujo que tiene que seguir. Por eso es que las Escrituras también dice siervos inútiles somos. No es que yo, Eduardo, entregaste el perdón, gran siervo, fiel y prudente, ven. Hermanos, el perdón, el flujo del reino de Dios del perdón es así. Llega alguien y tiene que fluir. Porque si no, soy malo y negligente. Por eso que les hablé de la parábola que habla el Señor Jesucristo, al que le perdonó toda esa tremenda deuda, y él no perdonó a su consiervo, y el Señor, ¿qué hizo? Lo condenó. Porque el flujo, lo que el Señor esperaba que pasara, lo natural que tenía que pasar, que no era nada extra que iba a hacer el siervo, no era ningún mérito que iba a hacer, sino era lo natural, lo esperable, lo mínimo que tenía que hacer, era entregar el mismo perdón que había recibido. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, no entregamos el perdón desde nuestra soberbia. Yo lo voy a perdonar, ¿cierto? Lo voy a liberar. Porque muchas veces es un error que el cristiano comete por no analizar la profundidad de lo que pasa en nosotros cuando obramos en el reino. Y el Espíritu Santo va a ir al detalle, hermanos. Si realmente nosotros queremos ser perfeccionados. Entonces, cuando yo entrego el perdón a otro, no le estoy haciendo un favor a Dios. No estoy, ganando méritos, aunque Dios me da beneficios, porque el perdón trae beneficios. Lo que estoy haciendo es lo mínimo. El flujo esperado por Dios del perdón. El flujo o la causa que lleva el perdón naturalmente. Naturalmente el perdón divino fluye en el reino de Dios. Cuando yo no lo entrego, no estoy actuando como una persona del reino. Estoy haciendo algo en contra, algo antinatural del perdón. Estoy estancando el perdón. Estoy haciéndole fuerza al perdón. Estoy haciéndole fuerza al amor. Cuando Dios me ha amado así, y yo no estoy amando, yo le estoy haciendo fuerza al perdón. Estoy ultrajando el perdón, estoy contendiendo, estoy chocando el perdón. Su flujo natural que tiene en el reino, yo estoy interviniendo en ese flujo natural. No es que cuando yo amo estoy haciendo algo extra, sino simplemente estoy dejando que el flujo del amor de Dios siga, el flujo que debe tener en el reino. Ese es el principio del reino. Por eso que les hablé del principio, de dar lo que hemos recibido. No hay ningún mérito. Es el flujo, es un principio espiritual del reino. ¿Me entienden? ¿Amén? Ya, entonces, desde Tito 2.14 nos encontramos de que hay un propósito para redimirnos, limpiarnos y hacernos un pueblo propio. Desde el punto de vista nuestro, para poder entregarnos nosotros en este amor, especialmente cuando tenemos que entregar un perdón o amar a otros, tenemos que encontrar un propósito de servicio como el Señor Jesucristo.
en el servicio de redimir, no que nosotros vayamos a redimir, sino que vamos a dejar que el flujo para que esa persona, servir a esa persona, para que esa persona sea limpiada de esto que lo ata, que es lo que hizo contra nosotros. Y para que esa persona también, yo me hago cargo de la ofensa que me hizo. Más encima, yo me hago cargo de la ofensa que me hizo. Y voy a actuar porque me voy a hacer cargo de lo que él me hizo. No en un sentido de venganza, como Jesús, que se hizo cargo de nuestro pecado. No solamente nos perdonó, ya los perdono, perdón por el símbolo, ¿cierto? Sino que se hizo cargo. O sea, pecamos contra Dios y Dios se hizo cargo. O sea, nos redimió. Yo me hago cargo de que esa persona, ¿cierto?, a través de mi actitud de perdón, pueda llegar a ser una persona que experimente a través de mi actitud de perdón el perdón que Dios le tiene. Por eso que muchas veces yo les he dicho que el sacrificio de Jesucristo no es solamente suficiente para perdonar nuestros pecados, sino que el sacrificio de Jesucristo tiene que ser suficiente para yo perdonar los pecados que otros han cometido contra mí. ¿Y saben qué significa eso? Bueno, y esto es una revelación personal, ¿cierto?, de que cuando alguien peca contra mí, el pago, la deuda que esa persona tiene contra mí, se paga en el sacrificio de Jesús. Porque el beneficio del sacrificio de Jesús cubre el daño. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús está pagando la deuda que los otros me tienen a mí también. Pero si yo no me meto en este proceso de ser libre de demonios, de ser sano de las heridas, no voy a poder experimentar este proceso. ¿Amén? Bueno, vamos a ver el otro pasaje. Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Dice lo siguiente: el cual se dio a sí mismo, otra vez Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Nos encontramos y vamos a encontrar muchas cosas que se van a repetir. Dice, se dio a sí mismo, lo mismo que hemos visto hasta ahora. Libertad, no por las circunstancias ni por la relación que tengo con la persona, libertad completa, que podemos encontrar en la madurez. Dice, pero hay una causa. Se entregó a sí mismo, pero por una causa, por nuestros pecados. Nosotros amamos, muchas veces tenemos que ejecutar el perdón por causa de que alguien nos ofendió, o que alguien nos hirió, o nos dañó, o nos está dañando. Entonces hay una causa. Un propósito, el de Jesucristo, para librarnos de este presente siglo malo. Nuestro propósito de amar, vuelvo a reiterar, no está centrado en nosotros, ni para sentirnos bien con nosotros mismos, ni por los beneficios que trae perdonar o amar, ni tampoco por el hecho de sentirme que soy prácticamente un querubín protector, ¿cierto?, y que estoy entregando un perdón. Soy el santo más grande de todos. Sino que el propósito es que esa persona sea libre. ¿Por qué? Porque yo ya me sacié de la herida en Cristo. Yo no estoy perdonando para ser sanado. Miren, ojo con esto, voy a reiterar. Cuando nosotros logramos tener el poder entregar el perdón de Dios, yo no estoy entregando el perdón para ser sanado. Eso, cuando uno ministra sanidad, obviamente lleva a las personas a que perdonen. Porque si no perdonan, obviamente no van a poder ser sanados y no van a poder ser libres. Eso es lógico. Es un principio bíblico. Pero cuando nosotros logramos perdonar las circunstancias que nos pasan, no para ser sanados, sino porque nos sanamos en el sacrificio de Jesús, eso significa que yo ya tengo un corazón perdonador. Yo ahora perdono y actúo conforme al perdón, no por el beneficio, no por ser sanado, sino para liberar al otro. Y ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Todo esto nos muestra de que tenemos que amar y perdonar como Cristo nos perdonó. Hermanos, ¿Cristo nos perdonó para ser sanado? ¿Para no contaminarse con amargura? ¿Ser sanado de qué? Si no pecó. Dios el Padre nos perdonó en Cristo Jesús para no amargarse, para ser sanado, para no sentirme más mal. La Biblia nos exhorta claramente a que tenemos que perdonar como Dios nos perdonó en Cristo Jesús y tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó. Y a veces no analizamos la profundidad de esa frase o de esas frases bíblicas.
Y muchas veces nos limitamos a entregar un perdón humano. Amén, hermano. Entonces, propósito, liberar a otro. Cuando yo logro alcanzar la madurez que Dios quiere que alcance, la fe de Jesucristo, logro ser un escogido de Dios, vivir en la misericordia de Dios, voy a tener un corazón perdonador. No voy a necesitar, ¿cierto?, entregar un perdón para poder ser sanado, porque mi sanidad va a estar basada en el perdón que Dios me da a mí, en el sacrificio de Jesús, en la misericordia de Dios que me sustenta. Y eso no es decirlo como palabras bonitas o creerlo simplemente en el corazón. Experiencia. Y esa experiencia no la podemos inventar, no la podemos crear, no la podemos forzar. Esa experiencia es sobrenatural, es divina. Por eso que el ejecutor de todo esto es el Espíritu Santo. El componente principal de todo esto es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos ser como Jesús. No podemos. Si Jesús fue lleno del Espíritu Santo para hacer esto, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser como Jesús? ¿Amén? Entonces había un propósito que era liberar. Y había una regla para amar. O un principio. Porque vimos de que se dio a sí mismo. ¿Cómo se entregó a sí mismo? Ya vimos que había una causa, un propósito, pero también hay una regla, una ley, ¿cierto?, que pone un límite aquí, un límite acá y traza el camino. ¿Cuál es eso? La voluntad de Dios Padre. La regla de cómo voy a actuar el perdón, cómo voy a actuar el amor. Por eso necesito el Espíritu Santo, hermano. Necesito mi mente transformada. Necesito entender, aprender a discernir la verdadera voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, pero para eso lo tengo que hacer desde esta condición de libertad que les decía yo. Porque si no, no voy a entender la verdadera voluntad de Dios, porque Dios me va a tener que forzar por las circunstancias externas a hacer su voluntad. Jesús no fue forzado por las circunstancias externas de que fue tomado preso, de que ya estaba clavado en la cruz y dijo, ya se me fue la oportunidad de salir, porque aunque quiera salir ya no puedo salir, estoy clavado. Ya estoy en esta, tengo que apechugar. No, en todo momento tenía la libertad. Y ese es un principio espiritual que tenemos que experimentar desde nuestra libertad. Nosotros podemos decidir amargarnos, podemos decidir perdonar humanamente, o podemos decidir trabajar para llegar a perdonar divinamente. Es una decisión. ¿Eh? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es, bueno, aunque no sale explícito en las Escrituras, pero es una conclusión, mía por lo menos. Quizás el pecado del adulterio en el matrimonio, o de la fornicación, es uno de los pecados, ¿cierto?, donde Dios obviamente como cristiano me va a demandar perdonar, porque es parte de lo que estamos viendo, ¿cierto?, en este estudio. Pero quizás es una de las opciones donde Dios me dice, tienes que perdonar, porque es parte del principio espiritual, pero tú decides si continúas con el matrimonio o el matrimonio se termina. Quizás no he estudiado si hay otro tipo de condición así, pero podríamos decir que quizás es la única opción que Dios me dice, mira, si el matrimonio se termina, aunque Dios aborrece el divorcio, pero no vas a estar pecando. Porque Jesús dice de que si alguno se casa con otro, salvo por causa de fornicación, adulterio. Está diciendo de que cuando hay un adulterio, Dios dice, mira, este matrimonio ya se rompió. Obviamente Dios va a querer la reconciliación, pero quizás es una de las pocas ocasiones donde Dios me dice, si tú decides que esto se termina, no vas a estar pecando, está bien. Pero si tú decides continuar, también está bien. Aunque más dichoso quizás es el que quiera perdonar porque necesita de mucho amor de Dios. Porque tengo que aceptar las consecuencias de estar con una persona, ¿cierto? Y tratarla con el perdón de su infidelidad. Entonces, es una decisión. Es como, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice, nadie va a la guerra con 100.000 en contra de un ejército que viene en contra de él con 300.000, si no calcula primero y sabe que realmente puede ganar. Entonces, si ve de que no puede, mejor hace la paz. Es lo mismo. Si yo veo que no voy a poder sobrellevar una relación con la infidelidad, llevar intimidad sexual otra vez, etcétera, etcétera, porque yo sé que no voy a poder, bueno, está la opción, no lo haga. Porque si lo decides hacer
y tú sabes que no vas a poder, ahí sí vas a pecar. Porque Dios nos va a demandar actuar conforme al perdón que profesamos. Es como Pablo también cuando él escribe en sus consejos prácticos que dice de que cualquiera que dice de que es bueno ¿cómo se llama? Quedarse así, en el sentido de no casarse, para poder, ¿cómo se llama?, servir a Dios, está bien. Pero si alguno cree que es cosa indigna ser virgen, etcétera, etcétera, o por sus concupiscencias, o sea, por causa de no fornicar, ¿cierto? Mejor cásense. Entonces, si yo decido no casarme y entregar mi vida como soltero a Cristo, y veo que tengo las herramientas para hacerlo, hácelo, está bien. Ahora, si tú te casas, aunque Pablo advierte de que el casarse en cierta manera, ¿cierto?, en cierta manera, me va a limitar en comparación con una persona soltera, ¿cierto? Porque tengo que tener cuidado de mi casa, cuidado de mis hijos. Pero no significa que esté mal casarse, porque hay un propósito divino en el matrimonio. Sino que Pablo hace la comparación práctica. Pero el que se casa tampoco está haciendo mal. Pero si te vas a casar, Pablo está diciendo, no actúes como soltero para servir a Dios. Porque si no vas a estar pecando. Tienes que responsabilizarte de tu esposo y de tus hijos. Ahora, si vas a seguir como soltero, no caigas en fornicación, porque tú decidiste esto. Estaba bien si te casabas, pero si quieres ser soltero, sabe de que te voy a demandar pureza, especialmente en el área sexual. Entonces, es algo parecido. Hay una regla, es la voluntad de Dios. Amén. Por lo tanto, yo tengo la decisión de entregar a sí mismo el amor de Dios. Vamos a continuar con Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, y este quizás es uno de los pasajes que a mí, por ejemplo, es uno de los que más me ministra en este punto en particular. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Notan alguna diferencia entre este pasaje con los demás que hemos visto? También habla de la entrega, ¿cierto? De que Cristo se entregó. Pero ¿notan una diferencia? ¿Saben cuál es la gran diferencia? Que en este pasaje dice se entregó por mí. No dice que se dio a sí mismo por nosotros, como en todos los otros pasajes. Se dio por mí. Y eso habla de una revelación personal, de la entrega personalizada de Jesús, valga la redundancia. Vuelvo a repetir, una revelación personal de la entrega personalizada de Jesús por ti. No murió, o sea, esta revelación no es que murió por toda la humanidad, aunque sí murió por toda la humanidad. Estoy hablando de la revelación en sí. No es que murió por toda mi familia, o por toda la iglesia, o por todos los creyentes. Murió por ti, con nombre y apellido, con tu ADN, con tu identidad, por ti en la cruz. Y eso quizás es lo más importante. La revelación personal de la entrega de Jesús. No solamente una revelación personal de que Jesús se entregó, sino que se entregó por mí. Por eso puse ahí revelación personal de la entrega personalizada de Jesús. Pero muchas veces las heridas nos hacen ver de que estamos dentro de un montón. Jesús murió, pero las heridas me hacen sentirme tan poca cosa. ¿Cierto? Que ya, Jesús murió, gracias Señor por morir por todos nosotros. Pero no, murió por ti, nombre y apellido. Te miró a ti, de pies a cabeza, tu pasado, presente y futuro, y decidió, quiso, se entregó voluntariamente, se despojó a sí mismo, se anonadó, se encarnó, todo lo que vimos, por ti, viendo todo lo que has hecho, todo lo que haces y todo lo que harás. Se entregó por ti, con nombre y apellido. ¿Y saben cómo nosotros podemos ver reflejados que no hemos podido llegar a este nivel? No hablando de que hay cierto un nivel más alto, no, sino a entender que realmente el sacrificio de Jesús es personal y personalizado. Porque muchas veces decimos, ah, no, Dios a mí no me usa. A los demás sí, pero a mí no. Los demás sí son los espirituales. No, quizás Dios va a bendecir a los demás porque son más espirituales, son más santos, tienen más gracia, hablan más de Dios, como yo soy callado, como soy quizás más serio, como no soy tan enérgico para...
ya no hemos vivido esta revelación, hermanos. Y no podemos amar sin esta revelación. No podemos perdonar sin esta revelación. ¿Y saben qué pasa? Que cuando no hemos vivido esto y estamos en esa condición, nos amargamos. Porque al principio es lástima propia, pero nuestra mente se defiende humanamente y transforma eso en arrogancia para sentirme bien conmigo mismo. Ah, ellos son los espirituales, los religiosos, los efusivos. Empiezo a justificar mi actitud en desmedro de la actitud de los otros. Fanáticos. Oran mucho, hablan todo el día de Cristo, hablan así y se exaltan o hablan como éxtasis cuando hablan de Dios. Pura religión. ¿Y por qué juzgas a tu hermano? O al revés. Esta persona es tan callada. No levanta nunca las manos. No se ríe. Cuando habla de Dios es monótono. Es un amargado. Quizás sí, quizás no. No depende de eso la espiritualidad. Entonces, para poder tener esa condición que Dios desea que tengamos, tiene que ser una revelación personal de que Jesús hizo una entrega personalizada en la cruz. Por eso aquí Pablo dice, lo que vivo en la carne, o sea, no está hablando de vivir en la naturaleza pecaminosa, sino lo que vivo en esta vida humana. Lo vivo basado en esta revelación. Esto es lo que me da fuerza. Que Jesucristo se entregó por mí, Pablo, mí. No por Pedro, por todo lo demás, y que yo estaba metido en el montón porque había que enviar un apóstol para los gentiles. No, por mí. Él quiso salvarme. Él me vio. Y así lo hizo contigo. Y conmigo. Entonces, por eso que Pablo puede decir que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque nació esta experiencia personalizada. Por eso dice, ya no puedo vivir yo, ya no puedo vivir yo. Vive Cristo en mí porque nació esta experiencia personalizada. Y dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Amén? Entonces aquí nos encontramos con un concepto de que se entregó a sí mismo por mí y que ya no vivo yo, sino que vivo Cristo en mí. Nos habla de que, en este caso Pablo, porque ahora vamos a investigar un poco a Pablo porque estamos viendo esta revelación personal que él está transmitiendo. Él dice que fue juntamente crucificado. Dice que se entregó a sí mismo por mí. Y la Biblia habla de ser juntamente crucificado con Cristo Jesús. En Romanos 6:6 dice de que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Jesús. En Gálatas 5:24 también habla de que los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. Y eso habla de negación de la carne. A través de esta experiencia nosotros podemos negar nuestra naturaleza carnal. ¿Qué más? Hay una esperanza actual. 2 Corintios 13:4. ¿Cuánto llevamos? Ya estamos pasados. Ya, vamos a terminar con este punto. 2 Corintios 13:4. Dice, porque aunque fue crucificado por flaqueza, pero... ¿Este es el pasaje? Sí. Aunque fue crucificado por flaqueza, pero vive por potencia de Dios, pues también nosotros somos flacos con Él, mas viviremos con Él por la potencia de Dios para con nosotros. Aquí está hablando, y es sumamente importante, porque está hablando de una esperanza actual. ¿En qué sentido? Dice, porque aunque fue crucificado en flaqueza o en debilidad, creo que dice en la versión 1960, aunque fue crucificado en debilidad, y cuando habla de debilidad no habla que Jesús haya sido débil en contra del pecado ni nada de eso, sino en su condición, que nos explica Filipenses, de salir de su deidad, sin dejar de ser Dios, obviamente, y hacerse hombre, en esa condición de debilidad. Fue crucificado en debilidad, en vergüenza, porque Él se hizo a sí mismo débil en el sentido de dejarse crucificar, dejarse castigar. Entonces, aunque fue crucificado en debilidad, pero vive por la potencia de Dios. Y este es un principio que se aplica directamente a nosotros. Dice, pues también nosotros. Y ese también es doctrinal. Ese también es doctrinal, porque es imitación. Pues también nosotros somos débiles con Él. Y eso es que nos identificamos con la causa, la muerte de Jesús. El vituperio de Jesús. Por eso que Hebreos habla de salir del campamento y recibamos el vituperio de Jesús.
aunque tiene un contexto bíblico que les está hablando principalmente, ¿cómo se llama?, a los sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero también está hablando de que por causa de Cristo tenemos que cargar el precio de ser cristiano. El mundo se convierte en nuestro enemigo. Nuestros familiares se convierten en nuestros enemigos. Si realmente vivimos piadosamente. Por eso que la misma Escritura dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Vamos a quedar mal por ser cristianos. Y tenemos que cargar con eso. No es que yo esté buscando quedar mal con la gente, pero por vivir mi cristianismo en todo momento y en todo lugar, voy a quedar mal. Voy a ser aborrecido, voy a ser odiado. Y tengo que ponerle el pecho a las balas. Porque si no, entonces no estoy viviendo un verdadero cristianismo. Entonces, pues también nosotros somos flacos en Él, mas viviremos con Él por la potencia de Dios para con nosotros. ¿Qué significa? Es una esperanza actual de que si nosotros padecemos con Cristo, estamos viviendo con Él en el Espíritu y viviremos en el futuro. Es una esperanza que tenemos actual, que vamos a ver que uno de los elementos para poder amar es la esperanza. Si yo no tengo esperanza, no puedo amar y mucho menos perdonar. Entonces, vemos de que tengo una esperanza. Si yo soy flaco o débil con Cristo, participo de su debilidad, tengo la esperanza de que por la potencia de Dios también viviré con Él. En este tiempo presente y más aún en el venidero. ¿Qué más? El mismo, y es parte de lo que les dije recién, y esta está la confirmación bíblica, porque estamos analizando este encuentro personal de Pablo con esta revelación de que Jesús se entregó a sí mismo por él. Gálatas 6:14 dice, más lejos esté de mí gloriarme, sino que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual, o sea, porque está hablando del sacrificio de Jesucristo. O sea, yo me glorío en el sacrificio de Jesús, por el cual sacrificio, por el cual Jesucristo, ¿cierto? Por el cual el mundo es crucificado para mí y yo soy crucificado para el mundo. El mundo es crucificado, es sacrificado para mí. Y yo soy crucificado para el mundo, me hago enemigo del mundo. Al vivir según la identificación de lo que Jesús hizo en la cruz. Soy adversario del mundo, no de las personas, pero sí del sistema del mundo. Y el mundo me hace adversario a mí. Y ese es el precio que pagamos. Primera de Juan, por ejemplo, entre otros pasajes. En Primera de Juan 4 dice, por eso el mundo no nos oye. Porque no tienen el espíritu de verdad. ¿Vale? La fe del Hijo de Dios, como volviendo a Gálatas 2:20, ¿cierto? Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso es la fe de Jesús para yo poder vivir o aplicar el amor. Necesito la fe del Hijo de Dios. Las características de la fe que tuvo Jesús. Jesús tuvo una fe como hombre, como persona. Tuvo que aplicar su fe para poder vivir, para poder creerle a Dios, para poder recibir revelación, para poder amar. Tuvo que poner en práctica una fe personal de Jesús como hombre. Esa es la fe que Pablo encontró al vivir esta experiencia de que Jesús se entregó a sí mismo por él. Muchas veces lo tenemos aquí, lo decimos, lo repetimos, pero no vivimos como si el Dios Todopoderoso se hubiese entregado en la cruz por nosotros. En las Escrituras dice, mira, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y no vivimos como personas que somos amados así por el Dios Todopoderoso. Vivimos llenos de temores y de rencores y testarudos en seguir en nuestro carácter. No nos queremos examinar a nosotros mismos, no queremos cambiar, no queremos que Dios nos cambie. No. Y seguimos así, me empecino en que estoy bien y estoy bien y estoy bien y estoy bien. No vivo como un amado de Dios. Vivo como alguien que ve a Dios como un compañero. Un amigo que me ayuda. Alguien que me ama mucho. Pero no como el Dios poderoso que me amó, que se entregó a sí mismo por mí en la cruz. Porque no entiendo qué significa que el gran misterio de la piedad. Que Dios se haya hecho carne. No lo logramos. Esa es la experiencia personal que tuvo Pablo. A grandes rasgos, ¿cierto? Y dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vale? Vamos a orar para terminar. Los otros puntos. Bueno, queda un punto más con respecto a esto. Después vamos a ver los elementos para poder amar. ¿Cierto? Y después vamos a ver los elementos para... no me entiendo la letra.
De ahí voy a ver qué título le puse, pero uno son los elementos para poder amar y el otro son los elementos que componen el amor de Dios. ¿Ya? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia. Te ruego, Señor, que nos des revelación, que este estudio, esta palabra salga con tu unción, con tu poder, Señor. No tengo la capacidad de poder explicar y transmitir por medio de mis palabras, de mi forma de enseñar, etcétera, etcétera. No hay ser humano que tenga la capacidad de transmitir tus verdades si no es por tu unción y por tu espíritu. Yo te ruego, Señor, que obres no solamente en mis hermanos, sino en mí. Yo no me quiero quedar con este conocimiento para poder entregarlo. Quiero vivirlo, Señor. Quiero trabajar, desarrollar mi experiencia personal, que tú me amaste a mí y te entregaste a sí mismo por mí, por mi nombre y apellido. Ahora, hermanos, ¿cómo se llama? Repitan después de mí para declarar estas verdades que hemos visto hoy día. Señor, yo declaro que tú, Jesús de Nazaret, te entregaste por mí. Diga su nombre completo, completo, completo. Te entregaste en la cruz por mí. Me viste desde antes de nacer hasta el día de hoy. Has visto mi pasado, mi presente y mi futuro. Toda mi condición. Me viste a mí y decidiste ir a la cruz. Me viste a mí y me amaste, me quisiste, te enterneciste por mí. Decidiste hacerte hombre por mí. Decidiste expiarme, salvarme. Me viste, Señor Jesús, y me amaste. Y no has dejado de amarme, ni lo dejarás de hacer, porque tu amor es eterno. Graba en mí, Señor Jesús, ese amor eterno en mi corazón. Quiero vivirlo. Quiero tenerlo presente. Quiero que tu amor yo pueda percibirlo a cabalidad. Quiero vivir como un hijo amado. Quiero vivir como que soy amado, no por alguien, no por un amigo, o por alguien que simplemente se sacrificó por mí. Quiero vivir como el amado del Dios Todopoderoso. El amado del único Dios verdadero, que se humilló a sí mismo, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Abre mi conciencia. Transfórmame, Señor Jesús, que pueda vivir, sustentarme, deleitarme, nutrirme de tu amor, tu perdón y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.